Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí, amigos de la India. Hoy es viernes 10 de marzo del 2017 y vamos a celebrar el plenilunio de Piscis de este mismo año. Hay que decir que el plenilunio es exactamente este domingo, día 12, a las 14 horas 54 minutos, hora del meridiano cero. Hay que contar una hora más, porque eso es hora UTC o Greenwich Mean Time, como se llamaba antes, y en España vamos siempre una hora por delante del meridiano, por lo tanto serán las 15 horas 54 minutos. Si tenemos alguna duda alguna vez, cojamos las efemérides de Ginebra, que son las mismas que las nuestras. En invierno es una hora y en verano son dos. Por lo tanto, dicho esto, hay que decir que aquí disponemos de la sala los viernes y que solamente los tres festivales mayores, Pascua, Huesac y Géminis, la humanidad, los vamos a celebrar el mismo día. Exactamente el día 11 de abril, el mes que viene, dentro de un mes, vamos a celebrar, cae en martes, la meditación, Semana Santa, martes santo, haremos el plenilunio de Aries, o más bien conocido como Festival del Cristo o Festival de Pascua. Hay que decir que siempre que tengáis una duda, ¿cuándo cae la Semana Santa? Fijaos en la luna llena, ¿de qué signo? No, los astrónomos no lo ven así. ¿Cuál es el complementario de Aries? Libra. Cuando veáis unas efemérides astronómicas, no astrológicas, astronómicas, luna llena en Libra, date, es el plenilunio de Aries. Digo porque confunde mucho, la gente se queda un poco embelesada en el tema y siempre que decimos plenilunio, por ejemplo, de Piscis, tenemos que decir Sol en Piscis, la Luna en Virgo. Y la analogía es que el Sol representa la conciencia, el alma, y la Luna representa la personalidad. Por lo tanto, la Luna, al quedar iluminada por la conciencia, la Luna per se desaparece y lo que prevalece es la energía de la conciencia. Este es el mito de las lunas llenas. Aquí de lo que se trata en estas reuniones mensuales es que establezcamos un vínculo con la jerarquía planetaria. En principio, cuesta a lo mejor un poco explicar en qué consiste este vínculo de servicio con la propia jerarquía. Pero si analizamos los 12 trabajos de Hércules, veremos que la nota clave de todos ellos es la palabra servicio. Todos. Y tal vez el que mejor entiende el servicio sea este, Piscis, porque estamos en él y porque básicamente es la consecuencia del trabajo emprendido nada más y nada menos que el anterior signo, que ese sí que realmente es el signo del servicio por excelencia, Acuario. Pero Acuario hace un servicio, se decanta por la actividad de expresar su conciencia allí donde vaya, manteniendo la verticalidad, manteniendo el equilibrio, porque en Capricornio renunció a la parte personal. ¿Cómo? Transfigurándose. Y básicamente porque en Sagitario acordó mantener un silencio exquisito sobre cuestiones y menudencias de la personalidad. Y porque en el anterior signo, en Escorpio, renunció a su parte oscura, a su parte psicológica coloreada por los deseos, emociones, etcétera, etcétera. Y porque en la parte libriana, en el anterior signo, decidió que tenía que vivir una vida equilibrada y que la armonía, es decir, la búsqueda del equilibrio entre los pares de opuestos, entre el mundo de la materia y el mundo de la espiritualidad, le iban a dar las claves para que en Piscis pudiera manifestarlo y pudiera fusionarlo. Y básicamente porque en Virgo le nació la conciencia crística y porque en Leo se autoafirmó, porque en Cáncer se individualizó y básicamente en Géminis resolvió la solución a su problema de la dualidad, se decantó por uno de los dos. Aquí volvemos a repetir la misma historia. Géminis está en la cruz mutable como Piscis, por lo tanto repetimos curso. En Tauro se dio cuenta de una cosa, de que cuando reorientaba el deseo hacia algo sutil y sublime, ese deseo se transformaba en luz, se transformaba en aspiración. Y en Aries se dio cuenta de una cosa, que su conciencia había nacido en el plano de la mente y que si se dejaba atrapar por determinadas corrientes mentales, las famosas yeguas devoradoras de hombres, por ideologías, su conciencia acababa pereciendo. Fijaos qué maravillosa descripción, en 5 segundos, del trabajo del alma. ¿Por qué hemos llegado a Piscis? Hemos llegado a Piscis porque ahora ya hemos renunciado a todo. Básicamente el mito nos dice, sabéis que se dibujan como dos arcos que están unidos, están enlazados por un lacito. Estos dos equivale a los dos peces, se parece mucho a Géminis, como os he dicho antes, es una forma de interpretar también la balanza, a Libra, pero lo que estamos hablando es de que en el momento que el alma
y la personalidad acompasan su ritmo, o mejor dicho, existe una unión intrínseca, directa, una fusión entre el yo inferior y el yo superior, o la mente inconcreta y la mente abstracta, el problema de la evolución de la conciencia está totalmente solucionado. Nuestro gran problema es el siguiente. Sabemos que somos hijos de Dios, es decir, somos mónadas. Cuando se nos pregunta alguna vez qué significa ser hijo de Dios, una respuesta que podemos dar, y no nos equivocamos para nada esotéricamente hablando, es que somos mónadas. ¿Qué son mónadas? Espíritus, chispas divinas. Somos una porción del Logos, somos así. Tenemos todo el potencial del Logos. Desgraciadamente o afortunadamente por evolución, solamente podemos manifestar aquello a lo cual somos merecedores. ¿Por qué? Pues porque hemos picado piedra, hemos trabajado encarnación tras encarnación y estamos en la fase humana, y dentro de la fase humana estamos en el peldaño tal. No vale decir que todos somos humanos, que todos somos hijos de Dios, que todos estamos en el paraíso. Estamos en el paraíso siempre y cuando lo manifestemos. Y seremos hijos de Dios de manera consciente cuando reconozcamos que estamos trabajando con una fase intermedia, la fase de la conciencia, que nos puede parecer maravillosa el tema del alma, pero cuando profundizamos un poco más en el estudio nos damos cuenta que tampoco esa es la solución, sino que cuando llegamos a la fase cristiana renunciamos precisamente ¿a qué? A los frutos que nos ha dado el alma. ¿Por qué renunciamos a eso? Porque el alma, el vehículo causal, como estudiamos mucho en el curso este del alma, la cualidad de la vida, es un vehículo transitorio. Aunque haya durado 20 millones de años o los años que sean, hemos de renunciar a él. ¿Por qué? Porque hemos de volver a la casa del Padre. Y volver a la casa del Padre es volver a la propia morada, volver al plano búdico, donde un día salimos, no del plano búdico, del plano átmico, y manifestándose a través del plano manásico, volvemos ahí porque hemos vuelto con la experiencia acumulada y el trabajo realizado. Es una forma de hablar del mito del hijo pródigo. ¿Os acordáis de aquel hijo pródigo que se fue a buscar aventuras? No es que fuera un descarriado, ni mucho menos. Lo que hizo fue experimentar. Lo que no le podemos decir a una conciencia despierta es que las cosas son de esta manera o de otra. En el momento que a un ser humano le damos libertad, la libertad la va a utilizar en una primera entrega, básicamente para afianzar su aspecto más personal o más egoísta o más material. No hay nada negativo en ello, porque hay que decir una cosa, no vale la experiencia de los demás. Por mucho que los demás nos digan que hay que hacer el bien, si dentro de la conciencia personal no brota, yo os puedo, creo que os puedo decir que no va a dar resultado decir que la gente ame o que la gente piense, porque la gente se tiene que ver en un momento determinado en la tesitura de buscar una solución. Y ahí empezará a hablar una vocecita pequeñita. Y esa vocecita al final nos va a llevar a los pies de la iniciación, nos va a llevar a la muerte. Este signo también nos habla de muerte y de resurrección como el siguiente. ¿Por qué? Pues porque está antes de Aries y en el fondo nos está preparando para Aries. Caramba, ¿y esto cómo es? Pues sí, es debido a que nosotros necesitamos de la repetición constante de las pruebas, de que cíclicamente el corazón interno, vaya despertándose y vayan parpadeando ciertos pétalos que tienen mucho que ver con las energías que las 12 constelaciones van transmitiendo. No por el hecho de nacer en Piscis vamos a tener la posibilidad o la opción de practicar la verdadera renunciación. Es más fácil dejar de comer, es más fácil renunciar al sexo, es más fácil renunciar a la pobreza o vivir en una absoluta miseria apartado del mundo que realmente renunciar a lo que uno ha construido. Einstein dijo una frase maravillosa que decía que los seres humanos podíamos destruir el átomo, pero no podíamos destruir el átomo, la bomba atómica, pero no éramos capaces de destruir un prejuicio. Es tanto el apego que tenemos a lo que hemos construido, la idea de la divinidad, la idea de la conciencia, que resulta que si queremos morir y resucitar, porque la muerte sabéis que es morir a un mundo y automáticamente no existe la muerte como tal, es como el momento del plenilunio de Piscis, pero dura décimas de segundo. A partir de ahí empieza la fase menguante. Sin embargo, hay unos días, unas horas que son muy apetecibles porque la energía está en máxima intensidad. Pero a partir de ese momento la energía se va desvaneciendo
hasta que llega ese momento, cuando la energía está creciendo en el montante, es el momento más oportuno de iniciar cambios. Cambio en el sentido espiritual. Personal sería más bien la luna nueva, pero en esta luna hemos de aprovechar este momento porque es la energía de la constelación, básicamente de Piscis. Hemos de decir una cosa, los humanos, imagino que ya lo sabéis, no respondemos a las constelaciones. A los signos responden unos cuantos, ¿no? Respondemos a los planetas. A la luna responde. Bueno, la parte material responde a la luna, evidentemente. La luna, hay que reconocer una cosa, para la astrología esotérica es la cárcel del alma, ¿eh? Miraos donde tenéis la luna y si hemos tenido un poco de valor, nos daremos cuenta que el signo donde está la luna es todo lo negativo que llevamos dentro, lo que ya no conviene repetir, ¿eh? Y es la manera más curiosa como reaccionamos, como se nos detecta en los primeros años de la vida, se nos detecta por la luna. Se nos detecta por la luna. Y la luna nos va a acompañar siempre, pero la luna para el tibetano es una creación mental de la humanidad, que se pierde en la noche de los tiempos. Pero ese egregor nos tiene atrapados, y ese egregor es el que nos habla de la oscuridad. Por eso Escorpio, la contraparte de Tauro, es nada menos que la segunda iniciación. Y en la Tierra la segunda iniciación es la iniciación más compleja y más difícil de alcanzar. Renunciar a una parte emocional que uno cree que es sublime, que es maravillosa, que es perfecta y que nadie entiende por qué tiene que renunciar a ella para continuar adelante. Sí, pero ¿por qué voy a renunciar yo a la forma que tengo de ser, a mi energía, al concepto que tengo yo de la creación, de mí mismo, de la forma en que interactúo con la parte superior? ¿Por qué tengo que renunciar? Porque es una forma caduca. Pero uno no lo conoce, no lo sabe. ¿Es una forma? Caduca. De ahí que el trabajo número 8 de Hércules, Escorpio, sea el número del Cristo, el eterno retorno, y volver y volver y volver a empezar. ¿Por qué? Porque solamente en la continua rueda, ¿cuántos brazos tenía la rueda de Sansara? 8. ¿Cuántos brazos tienen las estatuas del dios Vishnu en Oriente? 8. El ciclo este de manifestación de la conciencia está sometida a múltiples y múltiples y múltiples experiencias. Yo he conocido mucha gente, imagino que vosotros también, que dice, y aquí hay algunos de ellos que lo dicen, que están cansados de encarnar, que se quieren liberar, que quieren que se haya la última encarnación. Pues hay que decir que nos quedan muchísimas tantas de encarnaciones todavía. Ahora bien, hay que decir, para dar más confianza, que estamos en la recta final. En comparación con lo que hemos hecho, estamos en la recta final. Pero si pudiéramos ver por un momento, y suerte que no lo vemos porque si no quedaríamos inutilizables para el trabajo esotérico, para el trabajo de la conciencia, si pudiéramos ver las encarnaciones que hemos tenido en el pasado, en un remoto pasado, y las barbaridades que hemos hecho, diríamos, pero ¿cómo es posible que yo pueda pensar que estoy en la última parte de mi camino? Estoy en una parte del camino en el cual, por alguna circunstancia que a veces se nos escapa de la comprensión, porque en este signo hay que decir una cosa, la famosa verdad, la famosa iluminación que se manifiesta en el convencimiento claro que tienes que ayudar al prójimo y tienes que ser un salvador de la humanidad, es la vía de la intuición. Y si la mente no se ha trabajado a través de la meditación, la intuición hay que decir que no va a aparecer, aparecerá otra cosa. Por lo tanto, tengamos en cuenta que si queremos solucionar el problema del karma, hemos de abrazar el servicio como único camino de salvación. Por eso, en Piscis, al completar la rueda, lo que se está diciendo al discípulo es: ¿tú quieres continuar adelante? ¿Quieres presentarte a las pruebas de la iniciación que te la vamos a dar en Aries? ¿Quieres presentarte? Pues vive una vida y otra vida y otra vida dedicada al servicio. Pero claro, aquí hay una pequeña trampa. No olvidemos que se nos borra el disco duro. Y cuando encarnamos, ¿quién se acuerda de lo que hizo en la vida pasada? Hasta los 28 años, la personalidad supuestamente no está construida. Y a los 35, si las cosas han ido medio bien, no digo bien, medio bien, el alma toma posesión de su reflejo. Yo tengo ciertas dudas de que eso se cumpla al 100%. Tengo ciertas dudas. ¿Por qué? Sí sé, lo he podido comprobar en mí mismo, que a los 47 años, 49, 50, hay cambios radicales. El séptimo septenato ya es una bofetada total. O te pones o te ponemos. Tú verás lo que haces. Y a partir de ahí ya es rendir, rendir, rendir cada vez más.
Pero lo digo porque cuando uno va por la calle y va en silencio y va permitiendo que pasen cosas y cosas y cosas y tiene los ojos muy abiertos, lo que le llega es que ese conocimiento esotérico que tanto nos gusta lo podemos utilizar de muchas maneras, pero cuando intentamos ver que los demás pueden tener su personalidad integrada o manifiestan una parte de la conciencia, nos damos cuenta que los periodos de tiempo no los podemos computar de manera correlativa. Del 7 años no significan que sean 7 años solares. El 7 no se refiere exactamente a periodos de años, sino lo que hay, el espacio transcurrido, el tiempo transcurrido entre el planteamiento del propósito y ese cumplimiento de ese propósito. Por lo tanto, los 7 años a lo mejor son 14, a lo mejor son 21, a lo mejor es toda una vida, o a lo mejor es nunca. Depende de la madurez de la conciencia encarnada. ¿Y por qué lo digo así? Porque me gusta observar a la gente, me gusta ver lo que se está haciendo por ahí y captar el entusiasmo, el fanatismo, la sinceridad, la insinceridad, el grado de apego a lo que se realiza, el grado de alegría que se desarrolla cuando se presta un servicio voluntario, y también me gusta ver los anhelos de servir a la humanidad, pero sin ponerle cara ni rostro. Hay que decir una cosa que a lo mejor suena un poco dura. La energía pisciana es la que nos ha coloreado durante esta era pasada. Pero esta energía, hay que decir que por la constelación de Piscis y por la de Géminis y por la de Virgo, entra el segundo rayo. Por eso, la contraparte de Virgo es una mente organizada, es una manera de trabajar mucho más racional que, por ejemplo, Géminis es muy disperso, va aquí, para allá, hasta que se da cuenta de que tiene que prevalecer un único sentido. Y lo verá en la medida que se fije un poquito en Sagitario, de aquello de la meta, el punto, que sea un poquito más idealista, a pesar de que de Virgo sabéis que los pies los tiene en tierra. Le gusta organizar, le gusta ser muy pulcro, muy ordenado, aunque luego nos encontremos personalidades que a lo mejor son fanáticas o que no responden a ese arquetipo. Pero desde el punto de vista de la evolución, lo que nos ha tocado y nos ha marcado a todos en este punto, son 2000 y pico de años atrás, ha sido la energía del sexto rayo devocional. Esa energía nos ha coloreado a todos. ¿Y qué nos hemos convertido? En ascetas. En ascetas. Vamos por la calle y yo os invito a que abráis los ojos, porque se ven devocionales a docenas por la calle. Personas de aspecto devocional, aspecto místico, hay para dar, vender y regalar. Todos tenemos algo, pues hablo en mi punto de vista, algo de místicos y de devocionales. ¿Por qué? Pues básicamente porque durante esta era de Piscis hemos intentado acercarnos a la casa del Padre salvando a la humanidad según nuestras creencias, no según la necesidad del cumplimiento del propósito divino. Por eso nos hemos metido en monasterios, por eso hemos ido a parar a cuevas, hemos ido por ahí de eremitas, pensando o creyendo que de esa manera estábamos más cerca del ideal, del arquetipo. En lugar de hacer el trabajo interno de transmorfarnos a nosotros mismos, hemos intentado hacerlo de manera externa y creyendo que el hábito hacía al monje. El hábito solamente sirve para distinguirlo y no siempre. El hábito interno sí que te lo descubre quién es el monje y quién no lo es. Nosotros estamos arrastrando ahora las penitencias kármicas de los excesos cometidos durante la Edad Media, renunciando a todo, que sea al sexo, que sea la comida, que sea el contacto con los demás, encerrándonos en no sé qué historia, que luego al final lo estamos pagando como una diabetes, con algún problema emocional grave, con problemas neuronales, mentales, etcétera, etcétera. Todo por habernos reprimido porque creíamos que íbamos a ser más puros. ¿No habéis conocido algún pisciano, esto ya con el sol en Piscis, que intenta, o el ascendente en Piscis, que intenta dejar de comer y buscar la perfección, la pureza, se castiga el cuerpo hasta vivir en los huesos? ¿No habéis conocido alguno de estos? Tú sí que lo has conocido alguno seguramente a nivel astrológico. Es una forma de entender el arquetipo de la renuncia. La renuncia no significa que tengamos que dejar de comer para ser más espirituales. Nos lo hemos creído así porque para nosotros, para los que venimos de la era de Pisciana y hemos trabajado esos arquetipos, nos ha parecido que era el camino más sencillo. Precisamente porque es el más sencillo, es el más erróneo. Qué curioso, ¿no?
Nada, celibato, pero ¿a quién se le meten, en qué cabeza cabe que el celibato sea un problema para alcanzar la iluminación? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está el mandato interno que diga que haya que ser célibes? Lo único que se te dice es que seas puro, que seas honesto, que seas correcto trabajando las energías, pero no que practiques la castidad. La castidad, en todo caso, entendida como no tener pensamientos negativos. Esa sí que te la exigirán, evidentemente. Pero como eso era muy difícil de conseguir, ¿qué hemos hecho? Le damos la parte, la otra. ¿Y qué conseguimos cuando a la gente le hemos imbuido la idea de que debe de ser célibe, casta, que el sexo es pecado? ¿Qué hemos conseguido? Una generación de personas trastornadas emocionalmente. Con lo cual, la segunda iniciación no está resuelta. Y si la segunda iniciación no está resuelta, la prueba de Escorpio, ¿cómo pretendemos salvar a la humanidad? ¿Veis el problema que tenemos? ¿Cómo creemos que se va a desarrollar el espíritu crístico si somos reprimidos emocionales y mentales y castrados intelectualmente? ¿Cómo pretendemos servir a la humanidad si somos personas, entidades, que están castradas en todos los aspectos? No podemos. Pero ha sido más fácil renunciar al sexo porque creíamos que torturándonos mentalmente y teniendo experiencias de íncubos y súcubos en la Edad Media y locuras y demencias e historias, o si no diabetes en el siglo XX, hemos preferido creer en eso, practicar eso, que no renunciar mentalmente, que es lo auténtico, lo que nos enseñó el Buda, el desapego. En lugar de practicar desapego, hemos ido a la brava. Aquellos que tenían más desórdenes emocionales, pues se fustigaban. Cuando tenían alguna mala inclinación, sabéis que se daban... me imagino que conoceréis lo que le pasó a Orígenes, ¿no? ¿Sabéis lo que le pasó a Orígenes, no? Uno de los padres fundadores del cristianismo. Pues parece ser que el deseo le pudo tanto que cogió un día un cuchillo y se cortó lo suyo y punto. A ver, es un camino, pero es una experiencia que si habéis leído algo de tradiciones antiguas, es común en todo el mundo, ¿eh? No es nueva. Cuando uno tiene una idea peregrina, cree que amputándose una parte de su anatomía, vamos a ver, si te pillan robando, córtate la mano, si tu ojo te ofende, arráncatelo. ¿Os acordáis de aquello de los judíos? Sí. Pues renunciar a una parte de tu divinidad, y el sexo y el cuerpo físico es una parte de tu divinidad, no conseguimos absolutamente nada. Hemos de desapegarnos, hemos de renunciar a lo caduco, no amputarnos una parte de nuestra anatomía. El problema no es lo que tenemos de los órganos genitales, no ese es el problema, es la mente, cómo utilizamos eso. Pero claro, era más fácil amputarse una parte del cuerpo que cambiar de pensamiento. Y la pregunta que nos debemos hacer en estas reuniones de luna llena, porque todas giran en torno al tema del servicio y el acercamiento a la jerarquía, absolutamente todas, con diferente terminología, es que ¿a qué hemos de renunciar nosotros en este mundo? ¿Cuál es el factor en este momento que condiciona la expansión de nuestra conciencia? Y por conciencia puedo hablar, para algunos, acercamiento al alma, para otros que ya conocen el tema, ensanchar mucho más el alma. Otros será simplemente integrar la personalidad y algunos, posiblemente, acercarse más definidamente al arquetipo de la mónada. Lo dejo en el aire. ¿Qué parte de nosotros tiene que ser transmutada y hemos de renunciar completamente a ella? Lo dejo en el aire y a ver en el próximo mes, cuando hablemos, a ver si hay una aportación que indique que algo se ha movido. Lo digo porque si nos formulamos estas cuestiones, con total probabilidad, dentro de unos meses, algo se va a producir en nosotros, algún cambio. Porque cuando hacemos una pregunta interna y nos olvidamos de ella, la lanzamos, es como el que lanza una bomba, una carga de profundidad en el mar. Cuando va a determinada altura o detecta alguna cosa, explota. ¿Sabéis cómo va eso, no? Si se deja caer la carga, cuando detecta el radar un submarino, explota para perturbar al submarino, ¿no? Pues, ¿somos capaces de hacer eso? ¿Lanzamos este pensamiento y si nos viene una pequeña crisis? Porque lo importante es que los pensamientos que lanzamos nos generen conflicto. Es decir, una necesidad de reorientarnos. Y no hay cosa mejor que reorientarse en una crisis, porque significa que para reorientarte tienes que renunciar a algo que te gusta muchísimo. ¿Qué podríamos hacer para desapegarnos, renunciar a aquello que tanto nos gusta? Digo tanto nos gusta porque lo que más nos gusta no necesariamente tiene que ser siempre así, pero la mayoría de las veces es lo que no necesitamos.
habéis quedado callados. Callados. No os hablo del mito porque el mito está en los trabajos de Hércules, la versión de la Bailey. Habla de que había una tierra, había un mundo, que es la humanidad. Había una manada de bueyes, los bueyes es el signo de Tauro, es el mundo del deseo, colorados, de deseo, de las ganas del ardiente, el deseo ardiente, y tenía un pastor un poco un vigilante, un guardián un poco raro. Era Gerión, era un monstruo que tenía 3 cabezas o 3 cuerpos, una cosa bastante... ¿Pero qué era eso entonces? Una conciencia manifestándose a través de qué? Físico-etérico, emocional y mental concreto. El pastor de la manada era Euritrión. ¿Y el perro? ¿Cómo se llamaba el perro? Ortro. Tenía 2 cabezas. ¿Os acordáis de aquel perro que se llamaba Cerbero y tenía 3 cabezas? En el mito de Capricornio es la personalidad. ¿Y la personalidad por qué tiene 2 cabezas aquí? Porque tiene luz y tiene amor. Pero le falta algo muy importante, la voluntad al bien, que va a comprender en el mito de Aries. Le falta el aspecto voluntad al bien. Porque no olvidemos una cosa, cuando nos manifestamos, nos presentamos para la 4ª iniciación, lo que se empieza a activar lentamente es la voluntad al bien. Hasta ese momento, voluntad al bien. Hasta ese momento lo que hemos conseguido es igualar la luz, el manas con Buddhi. Eso ya empezamos a trabajarlo en la 3ª, ya le vemos la trascendencia que tiene, y al llegar a la 4ª está consumado. Y por eso se produzca una especie de descarga eléctrica, vamos a hablar de esos términos, y vía entacarana se funde el vehículo causal. Y en ese momento lo que estamos respondiendo básicamente como iniciados cuando llegue al aspecto voluntad al bien. Eso no se consigue de un día para otro, pero hay que tener en cuenta que cuando se produzca ese fenómeno, la eclosión de la joya en el loto, en ese momento ya estaremos, es la propia mónada que realiza el trabajo y absorbe su trabajo, su creación. Y de hecho ese es el mito del retorno a la casa del Padre, y en cierta medida es el mito de Piscis, aunque la iniciación te la vaya a dar en el siguiente signo. Es curioso que en el que nace la conciencia, bueno, entre comillas, desde el plano de la mente gobierno, surjo y desde el plano de la mente gobierno, Aries o rijo, ¿no? Curiosamente, cuando acaba el ciclo, está en condiciones de volver a la casa del Padre. ¿Pero con qué vuelve? Con la experiencia acumulada. Venga, preguntas, que ya he hablado ya media hora. ¿Conocéis personalidades Piscis? Es el 3er signo de la Trinidad de Agua. Los signos de agua, ¿por qué se caracterizan? Sensibilidad, profundidad, Aries es muy profundo, Escorpio es muy profundo y muy psíquicos. Piscis es muy psíquico también. Por eso la devoción, los idealismos, aferrarse a una imagen milagrosa, que si el Cristo de las llagas, que si la Virgen de los 7 puñales, 8 eran, ¿cuántos eran? ¿Los contamos? Eran 8, ¿no? 8, no, ¿no? la Virgen de los 7 el puñales. Cristo de las 7 llagas, la Virgen tal, la imagen del Dios tal, la donde no hay imagen da igual, porque el fanatismo es el mismo, es decir, la irracionalidad. ¿Pero por qué la irracionalidad? A veces no juzgamos bien lo que significa tener la capacidad de percibir los planos internos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias de contacto directo en el astral? No cuando estamos fuera del cuerpo, sino dentro del cuerpo, ser sensibles que a nuestro alrededor hay más vida, aparte de lo que nuestros sentidos nos dicen. ¿Hemos tenido esa experiencia? Pues esa experiencia hay que decir que es la que lleva a muchísimas almas a creer fanáticamente en una idea o en otra. Y eso no es ni bueno ni malo, es una condición humana, una condición bastante habitual que se suele superar a medida que el estudio mental, el trabajo de la mente, se va acelerando en el planeta Tierra. Cada vez hay menos fenomenología de este tipo, pero los egregores que hemos generado durante milenios son los egregores que enganchan a aquellas almas que precisamente están viviendo en esa condición. Mirad, una persona que sea muy emocional, que tenga experiencias psíquicas, lo que no le podemos decir que está equivocada, por una razón bastante sencilla, porque no nos va a entender. No le podemos decir a una persona que ve cada día a la Virgen María, o al maestro Saint Germain, o al maestro Kutumi, o ve a quien sea, que está mintiendo, porque no está mintiendo, lo está viendo. Lo que sucede es que esta conciencia no dispone de suficiente un mecanismo interno de trabajo, que es el vehículo mental,
que le permita racionalizar ese proceso. Por lo tanto, en ciertos grupos ya no puede acudir y se siente más a gusto con aquellas personas que una canaliza a uno, la otra es sanadora de no sé qué, la otra ve cada día el arcángel Metatrón o el arcángel San Rafael o el que sea. No son invenciones, son existencias reales, porque de eso en el astral hay para dar, vender y regalar. Sin embargo, hay que reconocer una cosa. Si queremos trabajar algún día en el plano mental, la escuela de aprendizaje es el plano astral. Que nadie se crea que por ser discípulo o ser más estudioso de la teosofía o de la obra de Vicente Beltrán va a ir directamente al plano mental, porque es mentira. Los galones se aprenden, el discipulado se va a hacer en el plano astral. A ver, si el plano astral es el mundo de los deseos y los deseos son los que perjudican a la humanidad y la esclavizan al mundo de lo caduco, ¿por qué yo me voy a sustraer a la influencia del mundo emocional? Tengo que trabajar en él. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Estamos dispuestos a seguir trabajando? No hay más remedio, Jesús. No hay más remedio. Es que no hay otra, claro. No hay otra. Es enterarnos de Avanza sí o sí. Es enterarnos de qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? Enterarnos. Si pudiéramos tener el valor, la valentía de reconocer abiertamente, aunque no tengamos elementos de juicio plenos, que todo lo que nos sucede lo hemos generado nosotros, ya hemos renunciado a una parte del problema. Nos queremos ir, queremos morir. Fijaos lo que sucede. Queremos morir y queremos resucitar tal y como estábamos. Y no puede ser. No puede ser. Cuando uno muere, espiritualmente hablando, se deja una parte atrás. Si uno renace, o sea, aquello que muere y vuelve a nacer, lo que tiene que hacer es darse cuenta que su conciencia ha cambiado en algo. No puede ser la misma persona. La misma expresión no puede ser. Tiene que haber una mayor profundidad. ¿Que el aspecto físico sea el mismo? Bueno, eso no importa. Lo importante es que lo que emane de dentro sea diferente. Y la pregunta que os quiero formular, ¿es tan complicado esto para cada uno de nosotros? ¿No? Es esforzado. ¿Es esforzarse? Esforzado. Esforzado. Y hablar no, pero decirlo sí. Claro. Es que teoría tenemos para llenar 50 montañas de Everest. Teoría tenemos todos, somos todos bibliotecas ambulantes. Yo me reconozco una biblioteca ambulante, lo tengo que reconocer. Pero el problema no es la biblioteca ambulante, el problema es que la biblioteca ambulante la tengo que quemar. O dejarla virtualmente en los planos internos, mantener la clave de acceso y automáticamente, ya que la necesite, voy a buscarla. Y es curioso porque los últimos años han aparecido sistemas en la nube y cuando uno aprende a trabajar en la nube es una cosa muy práctica. Así está tranquilo que si el ordenador se estropea no se pierde nada. Y cuando uno aprende a trabajar online con la nube, se quita muchísimos quebraderos de cabeza. Os lo recomiendo. No es fácil de aprender, como todo, hay que aprender poco a poco, pero solamente se necesita conexión. ¿Y cuál es el problema del ser humano? La conexión. Que hemos de estar conectados ¿con qué? Con la chispa divina, con la mónada. El alma, hay que reconocer una cosa. Nosotros decimos, el alma, como la pregunta vuestra de ayer de las energías y las fuerzas, el alma es positiva respecto a la personalidad, pero el alma, como la conocemos, es negativa respecto al alma, a la mónada, porque la mónada es el agente que emite la energía y la otra la transmuta en una fuerza. Pero esa fuerza, cuando baja para abajo, es una energía y moviliza como fuerza a la personalidad. Son diferentes enfoques que se utilizan básicamente para trabajar la materia manástica. Porque trabajando los símbolos, no olvidemos que la conciencia, estableciendo analogías, correspondencias, la conciencia se ensancha, se abre. Y necesitamos hacer el trabajo porque de lo contrario no podemos llamarnos servidores de la humanidad. Y una pregunta que os quiero hacer, a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser servidores de la humanidad? Teniendo en cuenta que el proceso empieza por servir al señor solar, no a los señores lunares, al grupo. Por eso estas experiencias tienen que ser en grupo. Este acercamiento a la jerarquía, la meditación que haremos después, tiene que ser en grupo. Porque la jerarquía no presta atención como grupo, como conjunto, a individualidades, a no ser que sean discípulos. Y los discípulos saben dónde tienen que ir. Tienen una clave de acceso, entre comillas, y van directamente al punto que le toca ir. Y de forma natural. Pues sí, claro, estamos aquí.
Estamos aquí para eso, para aportar esa energía, para que se pueda hacer cambios en el mundo, ¿no? Cambios, ¿pero de qué tipo? ¿Materiales? No. No, cambios espirituales, cambios para que la gente, Mirad, bueno, para expandir la conciencia de la si persona. hubiera más discípulos en el mundo en puestos claves, la energía que ellos emiten perturbaría a todos aquellos que no están por la luz, ni por el amor, ni por nada. Cuando se dice el aforismo cambia tú y todo cambiará a tu alrededor, lo que se dice, lo que no se quiere decir es que cuando uno cambia, las energías que afluyen a él son mucho más intensas. Las trabaja, las centrifuga y allí donde va generando remolinos, tornados, en algunos casos son tornados. ¿Y qué sucede? Pues que no se deja títere con cabeza. ¿De dónde creéis? Títere con cabeza. ¿De dónde creéis que salió la idea de la crisis económica que hemos tenido? A ver, decimos todos, no, es que son unos avariciosos. Mentira, mentira. Hubo un grupo de discípulos que hizo su trabajo, lo hizo, invocó energías y estos discípulos están en el campo de la economía, en el mundo de la empresa y han conseguido llevar al capitalismo a un callejón sin salida. Capitalismo, como sabéis, es taurino, que además le gusta mucho, es taurino escorpiniano, porque le gusta la parte oscura, que no veáis, disfruta como un neurótico, tiene una ¿cómo le llaman a esto? Un economista lo dijo una vez, una enfermedad mental, una apatía de estas. Sí, es, no sé, un psicópata de estos. Sin maníaco depresivo sí que lo es, evidentemente, pero tiene algo de psicópata. Y esto es cuando la relación Tauro-Escorpio no está muy bien llevada. Y curiosamente manifiesta el deseo más descarado y al mismo tiempo el problema de enfrentarse a la parte oscura. Y lo que no se sabe abiertamente, pero hay que decirlo, que sufren horrores cuando la bolsa baja y sube. Algunos sabéis que le dan infartos, otros mueren al poco tiempo, y eso hay que verlo. Fijaos, ¿por qué? Porque trabajan con una energía que no pueden controlar. Pues hubo un grupo de discípulos desde hace ya años que trabajan a sus niveles, lo hacen muy bien, forman parte del nuevo grupo de servidores del mundo, que focalizaron su atención en ciertos colectivos de brokers, etcétera, etcétera, y han conseguido, bueno, el efecto ha sido que en España nos han limpiado los ahorros a muchos, pero ha sido una cosa positiva porque lo que se pretende es que ese tipo de capitalismo desaparezca. Pero no puede desaparecer del todo por una simple razón, porque a la mayoría de la humanidad le gustaría hacer exactamente lo que han hecho estos. Fijaos el problema que tenemos. Claro, es muy fácil criticar, pero ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿A abrazar la luz, el amor y la voluntad al bien en el grado de conciencia que tengamos? Sepamos que si lo hacemos no dejamos títere con cabeza. Esto es como decir, no, quiero que la compañía me dé más potencia, vale, te la van a dar, te la van a cobrar. ¿Cómo está la instalación eléctrica? No, ya la cambiaré. Empieza a enchufar, ya verás lo que va a pasar. Pues lo mismo. Pero escucha una cosa, ahora el hecho, por ejemplo, de que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿qué hace el grupo este? ¿Qué hace? Pues hace una cosa maravillosa, que ahora nos parece que los ricos son cada vez más ricos y cada vez se reduce el número de ricos. Decimos, cada vez hay más ricos en el mundo. Cuidado porque el capitalismo ha llegado. Es como el capitalismo ahora se ha convertido en feudal. Curiosamente, fijaos qué paradoja. Se hizo la Revolución Francesa, la Revolución Burguesa para Carlos Marx, para acabar con las prebendas del feudalismo. Y resulta que el capitalismo ha acabado con todas las libertades habidas y por haber en todo el mundo. La antigua URSS, la famosa Federación Rusa, no te puedes manifestar porque te pueden llamar, te pueden detener. Fijaos lo que estamos aceptando en estos momentos por un plato de lentejas. Entonces la pregunta de siempre es la de toda la humanidad. ¿Por qué no cambiamos? Porque si un grupo cambia, a estos no les queda tiempo ya para vivir. Así de claro. Y lo que vamos a ver en las próximas décadas va a ser lo siguiente, que ya se está viendo. Hoy un negocio que está en bolsa no es de nadie, Puede aparecer uno con una OPA hostil y tú no te puedes negar, Las reglas del capitalismo es, viene uno, paga más, ahí te lo quedas. Mira, el señor este de aquí de Barcelona, de la estrellita esta de Miró, conocéis este banco famoso, pues dijo cuando hace mucho dijo lo siguiente: nosotros somos una fundación, tenemos un banco,
Pero si aparece un socio capitalista y hacemos una ampliación de capital y no podemos hacerla, el banco puede cambiar de nombre. ¿Por qué? Porque cambia de manos. Así de claro. Y no nos podemos quejar porque, fijaos, si nos gustan tanto los teléfonos móviles y trabajar en red, en xarxa que es digo, es decir, globalmente, no hay una localización física para una organización de este tipo. Porque hoy en día las organizaciones como los bancos están más en la red que en el plano físico. Sí que tienen un servidor en el plano físico y la caja fuerte en otro. Pero el dinero como lo hemos conocido hasta ahora, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el plexo solar, eso se va a volatilizar, va a quedar dinero en números, en cifras, ceros y unos. Noruega, cada vez hay menos billetes en circulación, la gente paga con los móviles. Ojalá llegue el día de con la huella dactilar, plom. Eso Ojalá. es un control tremendo, ¿eh? Bueno, eso hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién te dice a ti que no te van a meter un chip invisible con nanotecnología dentro de un billete? Que te va a detectar tus huellas dactilares. ¿Quién te dice a ti que esto no lo estén trabajando ya? O ya lo tengan hecho. Mira, desde que nos enteramos que a 1800 kilómetros de altura con un satélite te pueden grabar una conversación, ¿ya? Y dentro de tu casa, ¿eh? Fijaos qué tecnología hay. Ya lo están haciendo eso. Pero yo me pregunto, ¿esa información sabéis para qué se da? Para que tengamos miedo. Y cuando tenemos miedo, no desarrollamos la conciencia. Por lo tanto, ¿queremos ser salvadores de la humanidad? Hay que perder el miedo. ¿Alguna pregunta más y meditamos?